buenas a todos, grumetes. Soy Blas Martínez Mañují y hoy en la X Marca el Lugar vamos a abordar un tema completamente nuevo. Hace mucho que no nos sumergimos en el cosmos, ¿no?, de las letras y de la literatura, de ese sutil arte que va más allá de unir palabras para crear historias que nos sobrepasan. Hoy vamos a hablar de un oficio que pasa mucho desapercibido, pero es súper crucial para que nuestros títulos favoritos extranjeros lleguen a nuestra estantería. Hoy vamos a descubrir el trabajo del traductor y del intérprete y lo vamos a hacer con una auténtica experta en el campo. Hoy vamos a hablar con Inés Mesonero, que es traductora de cómics en italiano, en inglés y francés y revisora de textos al castellano. Algunos de sus últimos trabajos son Malas hierbas de Stefano Turconi y Teresa Radis, bueno, ahora que nos corrijo. Los pioneros del cine de Guillermo Dorison y The Dogs de Jimmy y Terry Terrarson y Happy Endings de Lucy Byron. Así que bueno, Inés, bienvenida a la X Marca el Lugar y mil gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí por fin charlando contigo, porque además me encanta que el podcast sea tan variado. Yo soy una persona muy curiosa, así que todas estas temáticas me parecen increíbles. Así que muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. Y encantadísima de que estemos aquí porque como me gusta de vez en cuando recordarle a los oyentes, no es coger, hablar y ya estamos aquí, ¿no? Hay todo un proceso para cerrar la entrevista y porque al final todos tenéis muchísimos jaleo y muchísimas ocupaciones, así que yo súper agradecida de que estemos aquí. Si te parece, Inés, vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Yo creo que todo el mundo cree o se puede imaginar, ¿no?, un poco en qué consiste el trabajo del traductor. Pero estoy segura, primero, de que hay muchos falsos mitos alrededor y de que al final la gente se piensa que es tan sencillo como coger, abrir el traductor de Google y escribir, pero eso no es el trabajo de traductor. Así que si te parece, lo primero que podría explicarnos es qué hace exactamente un trabajo de traductor, porque no es solo cuestión de traducir, también hay mucho trasfondo de interpretar los matices. Cuéntanos. Pues a ver, diría que lo más importante de entender como base de la traducción es que no solo estamos transponiendo palabras de un idioma a otro, lo que estamos haciendo es pasar el mensaje. Es decir, si yo no entiendo lo que estoy explicando, lo que estoy traduciendo, si yo no lo podría explicar, significa que no lo podría traducir, ¿no? Muchas veces eso no significa que tengamos que, por ejemplo, si traducimos un texto sobre física, entender la física cuántica, pero sí entender las lógicas de la física y de la física o de ese texto para poder repetir, digamos, reinterpretar, entre comillas, el texto en el idioma de llegada. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en verdad cuando uno coge un libro y dice, va, esto lo podría traducir, esto es súper fácil, ¿no? Lo que pasa es que luego empiezas a hacerte preguntas, a ir y diciendo, ya, pero esto cómo lo dirías, ya, pero esto exactamente qué significa, ya, o esto va por aquí o va por allá. Entonces, en verdad, la labor traductora es empaparte del texto, leértelo bien, interpretarlo, etcétera, y a partir de ahí ir tomando decisiones. Hay veces que es fácil y es un uno más uno, pero la mayor parte del tiempo estás tomando decisiones. Yo al final del día ya no quiero decidir nada más, que me digan que tengo que cenar y qué pijama ponerme. Por favor. Y, y- Así que este sería un poco así más el proceso, ¿no? Digamos que con los libros, ¿no? En cuestión de literatura, a mí siempre me gusta leerlo al principio para hacerme una idea, para dar un presupuesto como más preciso, etcétera, y ya con eso como que el cerebro se va empapando del estilo del autor, vaya intentando resolver algún problema traductológico, vas como, sí, vas ya como aclimatándote a lo que va a pasar, ¿no? Así para cuando empiezas a traducirlo, que intento leerlo una temporada antes de traducirlo, ya estoy un poco metida en la rueda. Y ahí, ahí, pues digamos que voy traduciendo, voy marcando cositas que no sé muy bien cómo resolver o que no entiendo del todo. Ya hago una investigación, al final de la traducción acabo de resolverlo todo, algunas cosas ya se me resuelven solas, digamos, y a partir de ahí luego revisar, revisar, revisar. Hablo también con los autores para preguntarles dudas, que de esto podremos hablar si nos cuadra, y ya luego pues se envía el texto, o sea que la cantidad de cosas que hay que hacer, más luego revisar el PDF, etcétera. O sea, y esto es un mini resumen. Antes de entrar en lo que es el proceso en sí, has dicho, por ejemplo, un par de cosas así, bueno, todas interesantes, pero tomo aquí un par de notas.
Sí. Lo de los problemas traductológicos, es decir, ¿qué problemas, bueno, cuáles son los problemas que te puedes encontrar a la hora de traducir? Que no entiendas a Ujú. lo mejor sentido de una frase porque puede ser muy, yo sé, muy rebuscado o que a lo mejor, bueno, a veces los autores también como que se inventan palabras, no sé, cuáles son esos problemas a los que enfrentas. Claro. Claro, claro, buenísima pregunta. A ver, por una parte, el no entender la frase o no saber cómo ponerla, diría que no es tanto un problema traductológico que puede ser, ¿no? Si la gramática es complicada, etcétera. Un problema traductológico, o sea, un problema de traducción, una dificultad, digamos, es cuando no existe una realidad exacta, paralela, ¿no? Que es lo que suele pasar en general. Entonces, por ejemplo, con el cómic que estoy traduciendo ahora, está un niño jugando con un diente de león, ¿no? Entonces eh, le dice el tío, ¿sabes cómo se llama esto? Y lo sopla y dice el niño, sofione, que es como un mal traducido soplón, ¿no? Que es como llaman ahí la planta. Y dice, claro, pero también la gente lo llama diente de león. Y claro, entonces ya empieza a hacer toda una historia sobre soplar con un juego de palabras y entonces tú dices, vale, pero es que en castellano que pongo diente de león y no sé qué, y achicoria amarga, y cómo ahora hago toda esta poesía, ¿no? Entonces esos son problemillas que hay que ir, no sé, como con originalidad, dándole la vuelta lo mejor que se puede para que al final quede la escena bonita y de repente no tengas que poner una nota que te saque de ahí o una cosa que no cuadre, ¿no? Y de repente digas, esta escena no tiene sentido. Otro problema traductológico podría ser, digo problema, pero bueno, reto. Puede ser una expresión, ¿no? Que decimos mucho. Ay, las expresiones, ¿cómo haces? Pues algunas son equivalentes, pero a veces las equivalentes cambian totalmente el tono, el contexto, entonces queda muy raro. Así que bueno, pues tienes que o buscar otra o invertarte una que parezca que, etcétera. Muchas cosas pueden pasar. Bueno, es que el lenguaje es tan amplio y está tan cada lengua tiene además sus significados, sus expresiones, sus coloquialismos, o sea, la verdad es que dice es complicado. Cuando has comentado esto de los juegos de palabras, eso, por ejemplo, pasa mucho en las series, que claro, te lo explican, ¿no? Cuando te lo están doblando, en plan, esto porque yo que sé, una palabra, en el inglés, coche, claro, pero al doblarlo, entonces, claro, se pierde ahí ese juego de palabras. Pero claro, ¿qué vas a hacer? Porque como tú has dicho, hay veces que entiendo que sí que se puede encontrar algún símil y otras que directamente es como, pues no sabes cómo lo haces. Y en un libro, bueno, Claro. pero claro, en la serie que al momento es como directamente pues se cambian cosas. Porque claro, Claro, hay veces que es, como digamos, prácticamente imposible encontrar una buena solución, hay veces que se adapta y hay veces que en traducción simplemente parece que estamos perdiendo cosas por el camino, ¿no? Y el buen traductor lo que hace es recuperarlas por otro lado. Entonces, por ejemplo, uno de los cómics que traduje para la cúpula, que se llama El espíritu del bosque, tenía un montón como de bromitas porque eran unos adolescentes que trabajaban en un campamento de verano en el bosque y no sé qué. Y de repente vi una escena en la que había un chaval que se iba a cagar al bosque y no tenía papel higiénico. Entonces, como que volvía a la hoguera por la noche, estaban todos contando historias de miedo y le decía el otro, no, y le dice el chico que ha ido a cagar al guitarrista, oye, pero si aquí no hay nadie, ¿dónde se han ido todos? Que son unos miedicas, ¿no? Y le dice el otro, todos se han ido, pero tú hueles a cagao, ¿no? O algo así. Y yo dije, hombre, aquí está el momento perfecto para decir, no, oye, ¿dónde están todos? Son unos cagaos. Le dice, no, no, el cagado eres tú. ah, claro. Entonces, claro, entonces tal. O por ejemplo, un excelente juego de palabras en traducción es el anime de Dragones y mazmorras, ¿no? Ay, Que en me el encanta, título sí. original era como sopa eh, ay, de mazmorra, eso algo así, y dijeron, no, no, dragones y mazmorras, porque la serie está basada en dragones y mazmorras, ¿no? Pues estas cositas le van sumando capas, porque sabes que no todo puede estar ahí, pero bueno, lo puedes compensar por otro lado. Y esa es como la labor creativa y artística que tiene que hacer el traductor literario o audiovisual. Entiendo, entiendo que cuando enfrentáis estos problemas, bueno, tú lo has dicho, no hay, tenéis libertad para decidir, pero no sé hasta qué punto tenéis libertad como para hacer esos cambios. O luego Claro. si te Ujú. revisa el propio autor o la editorial o lo que sea.
Claro, pues en verdad, o sea, esto te lo enseñan en la carrera. Yo tuve la suerte de estudiar en una de las mejores facultades de traducción e interpretación de Europa, que es la de Salamanca, con además un montón de profesores expertos en literatura. Y ellos te lo dicen, pero también tú tienes como un poco el código deontológico de no cambiar el significado. Entonces, obviamente, si es algo muy importante, por mucho que tengas un juego de palabras increíble, tú no puedes darte esa libertad, ¿no? Porque es un poco por el respeto. Luego yo muchas veces hablo con los autores, porque a veces hay que tomar también decisiones. Por ejemplo, ahora estoy con el cómic, el nuevo cómic de las chicas de Revis, que están, que hay un momento en el que en italiano solo se usa, bueno, en italiano solo se usa el pasado pretérito perfecto compuesto, para algo que ha pasado ayer, algo que ha pasado hace varios años. Entonces, claro, ahí había como una duda de si el personaje estaba como arrepintiéndose de lo que había hecho el día anterior, que había hecho algo malo, o de lo malo que había hecho hace años, ¿no? Y aquí fue como, ¿qué hacemos? Y entonces hablé con la autora y le dije mi propuesta y me dijo, vale, pues me parece bien, ¿no? O sea, muchas veces yo también les pregunto para que ellos sean Claro, partícipes de la decisión y lo hago por necesidad. Luego ha habido editores que me han dicho, ¿por qué te has inventado esto? ¿Por qué lo has cambiado? Y yo, porque no tiene sentido si lo dejamos literalmente, ¿no? Y ahí os puedo confiar en el traductor y en la lógica. Alguna vez me lo han cambiado y yo no estaba para nada de acuerdo y el autor dice, ¿pero qué es eso? Y yo, ya, bueno, no fue decisión mía. es lo que hay. Claro, eso, por ejemplo, lo que has comentado de los tiempos verbales, porque claro, en español tú puedes decir he comido y puedes haberte referido a, bueno, normalmente hace un rato, pero bueno, hay gente que lo usa tal. Y luego ya estaría el había comido, ¿no? Que ese es el pretérito perfecto compuesto, pero ya cuando dice había es como hace mucho tiempo. Claro, o Y en sea, o el comí, inglés ¿no? Es igual, como... claro, también, Ujú. Claro, entonces estas son un poco las cosas. Al final, cada idioma y cada cultura tienen una manera diferente de ver, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Y dentro de las lenguas exacto. europeas, latinas son muy parecidas, pero si ya te vas a Filipinas, flipas, ¿no? Como es totalmente otra cosa. Entonces tú no puedes tener un sistema exacto, sino que tienes que adaptarte a la realidad de la escena, pues tienes que entender bien lo que está pasando, ¿no? Totalmente. Yo me acuerdo cuando estudiaba alemán que, claro, ahí había realmente un tiempo pasado que era como tres opciones en español. Entonces, lo que tú dices, para ellos hay uno que lo engloba todo, pero para nosotros hay tantas opciones que, claro, depende del que use, puede ser un pasado cercano o un pasado muy, muy lejano. Claro, y por ejemplo, uno de los problemas, hablando específicamente de cómic, con esto del pasado, era que en italiano decía sei stato tú como has sido tú, pero claro, si ya tengo que poner fuiste tú, es como, ¿y ahora qué hago con el último bocadillo? Le Ah, claro. pongo, he pensado hacer fuiste tú o fuiste tú, puntos suspensivos, o, ¿sabes? Porque en general no se modifica la ilustración. Entonces, bueno, ahí estoy dándole vueltas a cómo hacerlo mejor, que queda mejor. Claro, porque en el cómic, la traducción, que es la última fase, o sea, ya está dibujado. Ujú. Sí, claro, tiene que estar todo porque yo necesito entender todo bien. Hace unos meses me mandaron un cómic que la versión que no era la última revisión del original y claro, fue horrible porque hubo cosas que luego se cambiaron, había faltas de ortografía, que por ejemplo había falta de ortografía en un nombre y yo traduje mal el nombre porque era el nombre de un perro. Entonces yo lo dejé tal cual y resulta que era un personaje del teatro de italiano antiguo y entonces hubo que cambiarlo todo y menos mal que se dio cuenta la autora porque le echó un ojo porque claro, yo no tenía la versión final. Entonces lo ideal es que sea lo final, 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 porque al final también estamos leyendo las imágenes, o sea, que si vamos a, si falta el color, faltan las miradas, o sea, estás leyendo algo incompleto, entonces lo ideal es que esté terminadísimo. Ujú. Claro, pero luego, por ejemplo, como tú dices, te sobra un bocadillo y hay que hacer, se retoca la imagen o tú te apañas para Es rellenarlo todo. raro, ¿eh? Es raro que sobre, me refiero. Esto es como porque ahí como que era un personaje como tenebroso y entonces lo iba separando. Normalmente lo que tienes que hacer es tú lingüísticamente ingeniártelas, al igual que cuando te falta espacio, tienes que resumir. Por ejemplo, con el inglés, cuando se traduce del inglés al castellano, el texto aumenta un 20% más o menos, por cómo está hecha la lengua, ¿no? Entonces, hubo un cómic muy complicado que tuve que traducir, que era una adaptación de una obra de Víctor Hugo, que es El hombre que ríe, que es la novela que inspiró el personaje del Joker, súper bonita, súper interesante. Y claro,
era muy densa porque es Víctor Hugo y también el lenguaje, yo intenté seguir un poco el de la novela, pero de repente no me entraba, entonces tenía que hacer una labor de síntesis, de quitar información, pero no cualquiera, ¿no? Entonces, a mí también era como no vamos a, o sea, no, en general no hay tanto presupuesto como para agrandar, empequeñecer, etcétera. Así que es tu labor lingüística adaptarte. Tampoco lo puedes poner más pequeñito por la letra, porque es como si susurraran, ¿no? Muchas cosas. Claro, porque además no es lo mismo traducir una novela, ahí entiendo como que tiene más margen, en plan, tiene ahí páginas y páginas de Word, ¿no? Que Ujú. traducir un cómic, que como tiene este formato y además el cómic, como hemos visto, que hemos tenido varias entrevistas sobre el cómic tiene además su propio lenguaje, que tiene Ujú. una regla y no te puede salir porque entonces ya no es un cómic, es otra cosa. Claro, total. Un poco la diferencia eso con una novela es que, bueno, pues la novela va a tener a veces frases mucho más enrevesadas porque al final hay mucha narración, ¿no? Que el cómic, sin embargo, es mucho más oral. Demasiado. Pero, por ejemplo, con la novela, al final, al ser todo frases y párrafos, o sea, lo que tú dices, no tienes como un límite, entonces es como que fluye mucho más y puedes ir pu, pu, pu. En Sánchez el cómic Castilla. tienes que estar pensando por bloquecitos y viendo que los bloquecitos cuadren, etcétera. Y luego además con el cómic necesitas tener una gran capacidad de crear diferentes personajes a nivel oral, porque como todo el rato son conversaciones, es muy fácil que todo el rato suene igual y tienes que crear un montón de personajes en, en historias diferentes, ¿no? Eh, Así que sí, diría que estas son como las mayores diferencias. Mm. ¿Y cuáles son las diferencias entre traducción e interpretación, ¿no? Porque normalmente, bueno, ahora creo que está cambiando un poco, pero no, generalmente la carrera es traducción e interpretación, ¿no? De lo que sea. Ujú. Yo que esté cambiando, la verdad que no sé, por ahora no tengo así, bueno, está cambiando por toda la IA y porque la vida cambia, ¿no? Pero en general las carreras son de traducción e interpretación. Y siempre que, bueno, yo di unos talleres en institutos de traducción de cómic para los chavales, pues eso, para Guay. que jueguen un poco con la parte artística, para que trabajen idiomas, para que vean otras soluciones, otras salidas que puede tener eso, el estudio de idiomas y cómo es divertido viajar y tal, ¿no? Y hay una parte que también les explico eso, ¿no? Y entonces les digo, ¿qué creéis que es cada cosa? Y me suelen decir, pues traducir es ir a lo literal, e interpretar es darle un sentido, no sé qué, ta, ta, ta. Y al final es un poco contraproducente haber puesto ese término a la interpretación, porque simplemente traducir es pasar el mensaje de una lengua a otra a nivel escrito, o sea, por medio escrito, y la interpretación es hacer lo mismo por medio oral. Ah. Lo que pasa es que hay una gran diferencia, obviamente, cuando tú estás traduciendo en cualquier sitio con tu ordenador, con un cuaderno, etcétera, tienes tiempo para reflexionar y le puedes dar más vueltas. Con la interpretación, uno tienes que sintetizar porque o es en simultánea, en tiempo real, o estás tomando notas que luego tienes que reproducir, pero aún así tienes que mantener el significado, que además es muy fácil patinar y decir cualquier burrada o repetir cosas, o etcétera, o sea, a veces o sea, la cosa del teléfono es cacharrado, ¿no? Pero o sea, tienes que estar súper, súper, súper atento. Entonces, bueno, digamos que estas son las dos diferencias. Ahora bien, no se puede estudiar interpretación sin estudiar traducción, porque la traductología, ¿no? Es esa ciencia que estudia esas dinámicas de reelaboración del mensaje, de comprensión del mensaje, etcétera. Y una vez que ya controlas eso, pues ya te puedes poner a practicar en cabina con el micrófono, etcétera, escuchando por una oreja, hablando por la otra, o eso, llenando cuadernillos de notas. Ujú. Madre mía, Andrau, yo siempre pienso, bueno, cuando sale en un programa de televisión o el típico, ¿cómo se llama? Ay, se me dio el nombre. Yo que es algún congreso, en plan, ¿no? Lo de los intérpretes simultáneos es como me explota la cabeza y digo, madre Ujú. mía, qué capacidad. Y como tú dices, una palabra puedes liarla muchísimo. Sí, sí, o sea, te podría contar mil anécdotas, pero eso daría para otro podcast. Y bueno, aparte de por los idiomas no que se manejan, que en tu caso son el italiano, el inglés y el francés. Bueno, también hemos visto, ¿no? Que estarían los traductores de cómics y luego los traductores de novelas. O, bueno, no sé, ¿hay alguna otra clasificación más, alguna especialidad más dentro del oficio? En verdad, hombre, la literaria en sí está ahí, luego también el audiovisual y el cómic están bastante
relacionados porque también, pues eso, tienes que relacionar la imagen con lo escrito, aunque luego se doble, aunque luego el actor o la actriz esté interpretando ese guión, que esto los chavales de instituto se lían, dicen, no, pero los actores están interpretando y yo, bueno, está interpretando un papel, pero ellos no están interpretando Ya, el del claro. inglés, ¿no? Ellos le dan ya el guión. Ahí ya se quedan liadísimos. Entonces, bueno, pues eso, el tener que crear un lenguaje que se va a reproducir relacionado con la imagen o tener que hacerlo con los subtítulos, pues sí está bastante relacionado. Y bueno, más allá de toda la parte de novela, cómic, audiovisual o poesía o lo que sea, a ver, que esta es la parte más artística, ¿no? Luego hay traducciones de mil tipos, porque en verdad casi todo se traduce. Tenemos toda la parte de comercio que también se adapta a nivel un poco de crear gancho, ¿no? Como cuando la gente se pueden Mm. traducir anuncios de McDonald's, pero en general se adaptan, ¿no? Eso se llama localizar. Porque también al final estás como, ahí sí que estás retocando más porque lo importante no es lo original, sino el objetivo que se quiere conseguir, ¿no? Y ahí es muy a nivel cultural. Luego está toda la parte de traducción técnica, pues todo lo que pueden ser, yo qué sé, artículos científicos, Buah, ya ves. manuales de coches, de máquinas de coser, etcétera. Luego tienes toda la parte de la médica, tienes la jurídica, que eso es un berenjenal porque está fatal escrita y es súper pomposa, inútilmente pomposa, y entonces hay que entenderla, pero respetar ese estilo muy enrevesado y etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que sí, luego hay campos que se pueden interrelacionar, pero en verdad es muy, muy extenso ese mundo. Mm. Por ejemplo, para el tema este de científico judicial, bueno, o también para lo tuyo, ¿qué hacéis? ¿Eso tienes como asignatura ya más específica en la carrera o son Sí. másteres? Sí, depende, o sea, depende un poco de cómo la facultad haya organizado el programa educativo, pero sí, yo tuve mi asignatura de traducción jurídica, económica, técnica, etcétera. Y luego, por ejemplo, en general, traducción e interpretación, siempre te meten algunas asignaturas de interpretación, pero luego en tercero o cuarto eliges el itinerario, ¿no? Si te quieres especializar más en interpretación o en traducción. Buah, ya te tiene que gustar mucho para trabajar traduciendo ley y cosas así, madre mía. Qué Hay gente denso. a que le gusta mucho, obviamente también es una salida un poco más, o sea, un poco más, vamos a decir, amable económicamente que trabajar con el arte, obviamente. Entonces, bueno, yo hay veces que digo, ay, ojalá tener, ser traductora jurada, ¿no? Que es, porque una cosa es traductora jurídica, que trabajas con textos jurídicos, otra cosa es ser traductora jurada, que digamos que tienes también un papel notarial, ¿no? De este documento es legal. Entonces, cuando tú quieres traducir tu título universitario porque te quieres ir a trabajar a Italia, necesitas a un traductor jurado. Pues ahí, por ejemplo, se gana muy bien, pero tengo colegas que trabajan de eso y dicen, joder, ojalá traducir arte como tú y yo, ojalá ganar tu dinero, ¿no? Así que bueno, la clave es encontrar dos salidas y que se combinen. Pues sí. Entremos un poquito más en materia. ¿Cómo funciona esto de ser traductor? ¿Cómo se consiguen los trabajos? No sé, trabajas para una Ujú, editorial y ellos te dicen, mira, tienes que traducir esta obra, o hay ujú, algún catálogo en alguna plataforma, o en más ujú. rollo freelance, te contratan los autores, no sé, cómo llegáis a bueno, cómo llegan las obras a ti? Vale, voy a empezar como por lo más cercano y luego te cuento un poco la historia de cómo empecé yo, que está relacionado y les puede servir a otros traductores jóvenes o noveles. Eh, lo primero es que los traductores en España tenemos un estatus de creadores de traducciones, es decir, somos autores. A nivel legal, Ah, mira. o sea, somos como seres creativos, ¿no? Eso significa que tenemos que trabajamos un poco por derechos de autor, no por porcentaje. Por lo tanto, tenemos que ser autónomos, no estamos contratados. Hay Mm, algún caso raro de gente que esté contratada traduciendo, pero yo creo que es para alguna empresa. Yo creo, una vez escuché a alguna empresa china que publica 1 millón de novelas rosas y entonces, bueno, pues tiene alguien pum, 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 pum y sin más, pero en general en España tiene que funcionar así. Entonces, bueno, yo soy autónoma y normalmente lo que hace el editor es comprar los derechos de un cómic, un libro que le gusta para publicarlo en España y entonces
te escribe y te dice, oye, tengo esta traducción, ¿la quieres hacer? Sí. Y luego lo que se hace, o se debería hacer, que no siempre se hace, es hacer un contrato de traducción para esa cesión de derechos. Es decir, tú estás cediendo temporalmente tu creación artística, ¿no? O esa traducción que Mm. has hecho. Y durante ese tiempo, pues según los ejemplares que se vendan, pues bueno, pues te dan un adelanto, te pueden dar más dinero, etcétera. Entonces, este sería un poco el proceso normal. Pero claro, ¿cómo llegar a contactar a los editores? Pues hombre, normalmente lo que haces es pues, cruzártelos pues, en una feria, en una presentación, intentar mandarles un correo, etcétera. A veces también con propuestas. Ay, he visto este cómic, esta novela es súper interesante, mira a ver si la quieres publicar, yo entonces la traduciría, etcétera, ¿no? Ellos están constantemente buscando libros y hay veces que se les escapa algo que les interesa o están Claro. sin ideas y eso también les ayuda. Entonces la cosa es que llamar su atención. ¿Qué pasa? Que luego esto pues tiene sus complicaciones, ¿no? Porque al final también el mercado es el que es, puede ser más Claro. reducido, puede ser, etcétera, ¿no? A mí lo que más me ayudó, bueno, por una parte sí que empecé proponiendo en Italia con una compañera que yo por aquel entonces vivía allí, empecé proponiendo una obra a saco y la verdad que casi nos funcionó, pero no, porque al final bueno, tenía unas ilustraciones que eran muy caras, etcétera, pero bueno, eso ya fue una buena vía. Si yo lo hubiera conseguido, para empezar no hubiera estado mal. Pero es muy raro que te contesten. Yo ahí tuve mucha suerte, me contestaban, muy buen texto, pero no nos lo podemos permitir. Entonces estaba un poquillo desesperada y yo sabía que estaba Asociación Nacional de ACE Traductores, que es una sección de ACE Escritores, Asociación Colegial de Escritores. Y justo ese año empezaban una mentoría en la que un traductor, traductora con más experiencia te daba una hora, digamos, de charla a la semana para explicarte cómo funcionaba el mundillo, los consejos de cómo entrar en contacto con los editores, el libro blanco de la traducción, te explicaba los mínimos del contrato, etcétera, ¿no? Y yo la verdad estuve con Marta, que ahora estoy pensando, cosa pida, siempre se me olvida. Perdona, Marta. Estuve con Marta que me enseñó mucho y también me motivó mucho, porque a veces cuando estás fuera estás como, ya, pero yo que no sé hacer esto, ¿no? No me veo, ¿cómo voy a ir a hablar? Y entonces, bueno, pues al final eso me motivó mucho para empezar a ir a ferias, etcétera, etcétera. Y ahí ya a mí me funciona mucho a nivel humano, porque yo sí que soy una persona sociable. Entonces, a partir de ahí, pues hablando con editores, ay, pues soy traductora, pues bueno, estoy empezando, estoy estudiando traducción de cómic, etcétera, me interesa, porque bueno, pues en narrativa no estaba encontrando y decidí cómo concentrarme Probar otra, en claro. mi punto. Y a partir de ahí, pues de repente a alguien le gusté y me empezó a mandar una traducción, otra, y esa persona me recomendó a otra, y luego a otra, y luego a otra, y hubo un momento que yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿No? Luego ya esa burbuja en la que yo estaba súper de moda, pues ya no está tan ahí, me parece bien. También, pues oye, ahora tengo varios clientes que me mandan trabajo regularmente y todo genial, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que yo ya me hice, digamos, ese hueco. Pero al principio es cuando es más difícil, porque eso, que te hagan caso y que tengan necesidad de un traductor nuevo, porque normalmente si ya trabajan con uno, ¿no? Es como, pues si están cómodos conmigo, ¿porque me van a quitar trabajo a mí para darle a Claro. otra persona, ¿no? Entonces ellos van como regulando, un poco como pues dividiendo, etcétera, como vean. Entonces, digamos que esto sería así lo principal. Y vamos a hablar entonces, bueno, ya hemos visto no cómo llegar la hora a ti. Vamos a hablar del proceso completo. Cuando ya tienes un libro Vale. o un cómic para traducir, ¿cuál es el primer paso a seguir? Eso, yo primero lo leo absolutamente. Tenía un profesor que decía que él no se lo leía porque no quería traicionarse a sí mismo traduciendo, ¿no? No quería que se le escapase algo mientras traducía, que ya diera una pista de lo que iba a pasar después en el libro. A él le funciona así, a mí no me funciona así para nada, porque yo considero y entiendo que hay cosillas, hay detalles, sutilezas escondidas en el texto que el autor o la autora ya sabe de antemano. Normal, a veces también se le escapan cosas que no se da cuenta, ¿no? Pero los subtextos que se le escapan, pero en general sabe lo que está pasando y está dejando caer informaciones. Claro, Entonces, si tú no has entendido la novela, esos detalles se te van a caer, ¿no? Es como cuando tú ves una película que te encanta 80 veces y después 80 veces dices, ah, claro, este detalle, esto, porque claro, esto entiendo. pasaba, claro, ¿no? Entonces, yo para mí siempre la leo una vez mínimo.
Y ya con eso, pues del presupuesto, eso. Y hay veces que al tiempo, cuando ya, pues eso, dejo un margen para que se me asiente un poco la información en el cerebro, como he contado antes, y hay veces que la leo una segunda vez muy lentamente para sacar el vocabulario que más me cuesta. Porque si estoy constantemente buscando palabras en los diccionarios, me despista también como de el flow, Te el saca la flujo, ¿no? lectura. De la conversación, Mm, de los detalles, de la gramática, la parte creativa. Entonces, como que hago la parte más de búsqueda técnica al principio, o terminológica, o eso de vocabulario, la dejo ahí de anotada en notitas y luego ya me puedo centrar en la parte más creativa, ¿no? Después de eso, pues reviso todas las cosas que he dejado marcadas de esto no lo entiendo, a veces lo releo y lo entiendo de repente porque el cerebro es más funcional de lo que pensamos. A veces tengo que preguntarles a amigas traductoras de la combinación contraria, pues eso, que trabajen, o que trabajen con italiano, con francés o con inglés. A veces, pues, bueno, siempre al final hablo o intento hablar con el autor o la autora, porque al final eso, ellos muchas veces pueden resolverme dudas que a mí me dejan tiempo para ser más creativa, ¿no? Hay gente que dice, ya, pero es como tu trabajo y es como, no es cuestión de que sea mi trabajo, ¿no? Lo que yo quiero es que el texto esté lo mejor posible. Y si para esto tengo que pedirle ayuda para entender esos detalles, está bien. Hay veces que son chorradillas que dicen, ah, pues no me había dado cuenta, pero la mayor parte de veces son dificultades, ¿no? Como esta que hemos dicho del verbo, etcétera, etcétera, no decía, pero ya, pero ¿qué quieres decir aquí? Y ella, ah, yo lo quería dejar en el aire. Y yo, ya, pero no se puede, ¿no? O mira, tengo dos opciones de traducir, o sea, con alguna palabra como más poética, ¿no? ¿Cuál te gusta más de las dos? Porque en verdad ambas son válidas aquí, ¿no? También, ya no es una cosa como técnica, sino como que, porque en español se divide en estas dos acepciones, estos dos variantes de significado. Y dicen, ¡buah! Pues no sé. Entonces ahí hay una labor creativa conjunta que es muy bonita. qué guay. Entonces yo siempre intento eso, o tener una videollamada o responderme a algunos mensajillos escritos con la autora o el autor. Y eso, y luego lo estoy ahí releyendo para ver que tenga sentido, cuadrar cosas que se me han podido, pues eso, a veces es el estilo para uniformizarlo un poco, porque obviamente empiezo a traducir un día, pero acabo de traducir mucho tiempo después. Entonces, igual ya se te ha cambiado todo, ¿no? A veces tú cambias el usted por el tú porque he decidido cambiar ese nivel, ¿no? De formalidad que en francés puede ser más intenso y aquí menos, etcétera. Y luego la ultimísima fase es que mi madre, mi señora madre, lea el texto, que Ujú. es como una lectura de lectora media, ¿no? Mi madre siempre ha leído mucho, no es lingüista, y yo simplemente el objetivo es que ella reconozca si hay alguna errata que a mí se me ha pasado, porque el cerebro está diseñado para corregir las erratas y que tú las veas, lo cual es fatídico, porque Total. aquí nos vienen luego los problemas, pero eso, entonces otros ojos lo ven más. O hay cosas que dices, que le digo, dime si no lo entiendes, porque es verdad que hay veces que como te conoces ambos idiomas, todo te puede sonar bien. A la labor traductora es también saber cómo se dice en castellano, cómo lo va a entender bien la gente en castellano, ¿no? Entonces mi madre ese es el último filtro y nada, me lo manda y ya luego lo mando al editor, editora para que pues, lo revise, le eche el ojo, etcétera. Ya luego se manda a fase pues, de maquetación, luego me vuelve y lo releo para ver que eso que esté bien maquetado. Hay veces que hay frases que no cuadran porque luego ya cuando las ves empaginadas dices, ah, vale, esto es otra cosa, ¿no? Eh, y ya está. Luego al tiempo te llega el cómic en papel, yo lo abro y digo, ¿está mi nombre? Sí, bien. Sé que va a estar, sé que lo he traducido yo, pero es muy bonito ver que estás ahí, que lo has hecho tú. Total. Claro, porque cuando tú mandas la traducción, entiendo que lo mandas en una hoja en blanco, y luego cuando ellos te lo mandan maquetado ya está el texto dentro, y claro, ahí entiendo que tú a lo mejor, como has dicho antes, puedes que hayas hecho una frase muy larga y no te quepa en el bocadillo, o una frase muy También. corta y te sobre mucho espacio. Sí, más o menos yo calculo bien, ¿eh? Como porque ya es verdad que al principio tenía que ir contando los caracteres, copiando y pegando, viendo el tamaño, etcétera, pero luego con el tiempo me he acostumbrado a verlo un poco a ojo. También es verdad que hay veces que me he estresado muchísimo y luego va el editor y cambia la fuente y me sobra un montón de espacio y yo, ¿por qué me he comido tanto la Hostia, cabeza?
Entonces ahora intento quedarme más o menos ahí y ya saben que si no entra, que en la maquetación me pongan una notita de esto tal y ya yo le doy una vuelta. A veces digo, si no entra, ponedlo así, etcétera. Pero bueno, en general no suele pasar. Entonces, generalmente a ti en la fase final no te revisa ya el editor, quiero decir, no hay ningún otro traductor o el traductor, bueno, no porque has dicho que no suele haber traductores en nómina, Ojalá. directamente sois todo, estaría bien, ¿no? O Yo sea, imaginaba que en la editorial habría como un traductor. ya lo ideal, ideal, ideal en el mundo fantástico sería que las traducciones siempre las revisara otro traductor de la misma combinación lingüística para ver que el contenido está bien, ¿no? Esto solo lo he visto y lo he experimentado yo misma con la editorial Bárbara Fiore, porque una compañera, María Serna, pues hizo una traducción y estaba pasando una mala época y habló con el editor y dijo, bueno, pues me lo puede revisar Inés. Y claro, fue súper interesante, porque es que eso, es que el cerebro tiene lapsos y hay cosas que uno no entiende y de repente lo ves de otra manera porque yo tengo otro bagaje cultural diferente a ella, ¿no? Y funcionó muy bien y entonces el editor desde entonces, siempre que tiene una traducción que yo pueda revisar de mi combinación lingüística, me la envía a mí. Luego también le reviso algunos cómics, aunque son traducidos del sueco y solo reviso el castellano, pero entonces, aunque sería lo ideal, no sucede prácticamente nunca. Un poco también por tema económico, ¿no? Al final es mucha más inversión porque se tarda más tiempo, etcétera. Lo ideal sería que siempre hubiera una revisión, aún así, el Claro. segundo nivel de mundo ideal, una revisión del castellano, ¿no? Pues eso, para ver que todo se entiende, para ver que no hay erratas, en la puntuación también, etcétera. ¿Qué pasa? Que bueno, pues hay veces que sí que hay editores que tienen conocimientos lingüísticos del castellano y lo pueden revisar, hay veces que tienen que delegar en alguien, hay veces que no sucede y todo un poco recae sobre mí o tienen a un revisor que no está tan formado, pero bueno, lo tiran un poco ahí y ya está. Entonces, bueno, hay como muchas capacidades, o sea, muchas posibilidades dependiendo de la capacidad también y decisiones organizativas de la editorial. Has dicho además que esto creo que es interesante, ¿no? De tu misma combinación, porque claro, tú traduces del inglés, del francés y del italiano al español, al castellano, pero al revés no, o sí. Claro, este es un temazo porque mucha gente dices, joder, o sea, o tú al principio, ¿no? Ya es la carrera y dices, hombre, pero si yo entiendo mejor el castellano, ¿por qué no traducir del castellano al inglés? ¿Qué pasa? Que tú no eres consciente muchas veces o sea, por mucho que sepas que tienes un buen nivel de idiomas, no eres tan consciente de la falta de herramientas que tienes respecto a tu lengua materna. O sea, al final lo que Claro. se va a leer es el resultado, no lo que tú entiendes. Entonces, en general, lo que se recomienda siempre es que los traductores trabajen hacia su lengua materna. ¿Qué pasa? Que mucha gente dice, yo he estado un año de Erasmus en Ujú. Italia, yo soy bilingüe de italiano, ¿no? Pero en general en traducción somos muy tiquismiquis con eso y para ser bilingüe tienes que ser de verdad un crack al mismo nivel en ambos idiomas. Incluso la gente que tiene padres con otra lengua materna, ¿no? Dicen, pues yo toda la vida en mi casa se habla francés y es como ya, pero ¿sabes escribir el francés? ¿O sabes solo el francés que has hablado con tu padre porque tampoco has vivido allí, tampoco conoces, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, y como hay muchas capas, por eso en general no se debe hacer. Alguna vez a mí me ha tocado hacerlo, pues porque me lo han pedido como favor y no había tiempo, etcétera, y tampoco iba a ser algo como de suma importancia, pero sí que les digo, bueno, pero estaría bien que lo revisara alguien, ¿no? Para que esté bien Ujú. escrito, etcétera. Hay Claro. veces que tú puedes conocer alguna regla lingüística mejor que la persona del país porque lo has estudiado más años, digamos, ¿no? Que en el colegio igual te lo has enseñado por encima. Pues eso no significa que tu nivel sea mejor, simplemente que conoces alguna regla más, ¿no? Pero esa intuición que tienes de estar constantemente hablando ese idioma y estudiando ese idioma es bastante difícil, no es imposible, ¿no? Pero se necesita mucha, mucha inversión de tiempo y de energía y de vivir ambas realidades. Entonces, en general, lo ideal es no hacerlo. Yo cuando quería proponer esta obra en Italia con mi compañera, queríamos hacer la traducción juntas, lo que se llama, digamos, a cuatro manos, ¿no? Que dos traductoras. Entonces yo ahí iba como a proponer la traducción y ella iba a revisar y entonces íbamos a hacer ese proyecto ahí, pero si no, en verdad se quedaría un poquito cojo. No tiene por qué quedar mal, pero luego en general se queda. Vaya.
Y imagino que, bueno, ya lo has dicho en tú, ver tu nombre ahí en un cómic, ¿no? En un libro, como traductor tiene que ser muy gratificante. Pero diría que no es un trabajo que goce de mucha visibilidad, ¿no? Quiero decir, al final, la mayoría de veces, yo qué sé, la gente se compra un libro extranjero y todo el mundo se acuerda del autor, pero yo creo que muy poca gente se fija en el traductor. ¿Cómo se lidia con eso? ¿Es un hándicap? O sea, es algo que ya asumes cuando dices, bueno, voy a ser traductor, un poco lo que hay, ¿no? Igual que le pasa a los dobladores, precisamente. O está cambiando un poco el paradigma, cada vez se está dando más, bueno, se está dando más visibilidad a los traductores. Sin duda está cambiando porque, bueno, creo que también en la llegada de las redes sociales nos está haciendo un poco más visibles, ¿no? A nivel de, pues eso, de divulgación, eh, sí, de cara. Ujú. Entonces, bueno, y creo que también antes no había tanta conciencia de qué era la dificultad, ¿no? De hablar bien un idioma, digamos, porque era más difícil viajar o era más difícil tener acceso a contenido audiovisual o escrito en otro idioma, ¿no? Entonces, eh, al final una cosa como que das por hecho, ¿no? Eh, Ahora, eso, además de que estamos también como exigiendo más derechos, pues por un poco repartir el pastel, ¿no? De, pues si Harry Potter triunfa, porque también será porque la traducción está bien hecha, ¿no? Vamos a un poco a equilibrar eso. Y luego también eso por mejorar un poco los derechos y etcétera, porque en general, o sea, yo cuando era jovencita pensaba, bueno, pues tú traduces a Edgar Allan Poe, ganarás un montón y le puedes dedicar muchas horas. Y a veces me han ofrecido cosas que yo digo, o sea, por este mismo dinero yo voy a traducir a esta pedazo de autora, o sea, no me va a compensar para nada, o sea, va a ser un hobby muy caro. Entonces, toda esta cosa de la visibilidad es un poco para que se entienda un poco más a nivel de las editoriales, pero bueno, también a nivel del público, el tipo de labor y el esfuerzo que requiere, porque mentalmente es muy cansado. Em, pero yo entiendo, en cierta manera, que la gente no sea capaz de entenderlo porque crees que es más automático, ¿no? Y tampoco es que tú puedas impregnar a la obra tanto de tu estilo como para que tú te crees una identidad y es como, ah, lo han traducido esta persona, ¿no? Que ya sabes que si es este autor o este dibujante, pues ya sabes que vas a encontrar, ¿no? Nosotros estamos, digamos, un poco acoplándonos, pero es cierto que obviamente a todos nos gusta que nos valoren y es cierto que hay traducciones que han funcionado mal porque no estaban bien traducidas, ¿no? Y eso es una cosa que se nota. O sea, al final hay películas en las que se ha invertido muchísimo en el casting, en la música, en los efectos especiales y luego llega la traducción y se han gastado 2.000 euros de nada y está todo manga por hombro, ¿no? Entonces, esto es un poco la importancia, bueno, pues de poder trabajar bien. Si en verdad la mayoría lo que queremos es trabajar con buenas condiciones para poder hacerlo lo mejor posible. Y bueno, es verdad que al final darte una visibilidad también te hace que te conectes más con los compañeros, ¿no? Eh, ya sea traductores o, por ejemplo, en el mundo del cómic, ilustradores, historietistas, etcétera, ¿no? Así que, bueno, sí, yo creo que está un poco cambiando también. Ahora ya estamos consiguiendo más estar en la portada. Y ahí algún editor me dijo, sí, pero es que eso es quitar el protagonismo al autor. Y digo, eso no va a pasar. O sea, él es el rey, no pasa nada, a no ser que el traductor sea un autor súper famoso. No va a suceder. Simplemente es como darle esa importancia, un poco esa imagen sí, a la labor. Se puede poner pequeñito, no hace falta que sea más grande ni nada. Y yo lo noto, vamos, al final hay gente que me dice, ah, tú has traducido esto, tal. Y yo, pues sí, claro, cuando te estás en las páginas de créditos escrititas y no se te ve. Lo ideal es que nos paguen más, ¿no? En las mejores condiciones. Pero bueno, si al menos ya estamos en la portada, la portadilla, pues ya se agradece. Y a nivel humano hace mucha ilusión también. Claro, porque habías dicho, ¿no? Que vosotros cobráis, o sea, también como, bueno, creadores, como has dicho, creadores de contenido traducido He o dicho algo creador de así. contenido, pero estoy pensando que lo he dicho mal. Es que con las redes sociales, creadores de contenido, pero no. Es autores de la traducción, eso es.
Claro, pero que vosotros al final también cobráis eso, parte de los derechos, ¿no? De cada obra. Claro. Simplemente funciona de tal manera, o sea, todo autor lo que hace es que acuerda con el editor, vas a ganar un porcentaje del libro. Por ejemplo, si el libro vale 10 euros, tú vas a ganar un 10%, entonces te ganas un euro. Entonces, simplemente, pues según se vendan, yo te voy pagando, no te doy un euro cada vez, ¿no? Pues a final de año, si se han vendido 300, te doy 300 euros. ¿Qué pasa? Que muchas veces, claro, es una cosa muy arriesgada para un autor, entonces pues se trabajan hoy en un año, pues al menos que te den algo de dinero. Entonces se da lo que se llama el adelanto. Es decir, te adelantan lo que sería un poco la labor, más o menos, lo que valdría ese trabajo, juntando ese porcentaje por adelantado y luego cuando se vendan X número de ejemplares y ya se haya recuperado proporcionalmente esa cantidad de dinero, ya empiezas como a cobrar los nuevos derechos, ¿no? Entonces, en obras propias, pues ese adelanto pues es un poquito más bajito, proporcionalmente, obviamente es más dinero, pero no representa el de trabajo, ¿no? Pero en traducción sí que se nos paga, de primeras el adelanto es la labor en sí. Entonces es muy raro para un traductor llegar a las royalties, a las regalías, ¿no? A esos derechos correspondientes. Pero bueno, a veces sucede. Por eso, pues la traductora de Harry Potter va a ganar un pastizal y yo con los cómics que vendo, pues no llego, ¿no? O sea, yo el piso no me lo voy a comprar con las traducciones. Y esa es un poco la diferencia. Y la cosa que decimos de tener los contratos es simplemente que un poco legalizar, o sea, no legalizar, no formalizar ese acuerdo de, vale, si el libro va muy bien, simplemente vamos a repartirlo, ¿no? Porque aquí hemos trabajado todos, digamos. Y aunque obviamente dicen, ya, pero es que los editores nos arriesgamos. Bueno, yo también en mi día a día me estoy aquí, me refiero, ¿no? Arriesgando y poniendo mi esfuerzo y mi todo como los demás, ¿no? Así que bueno, es un tema así como delicado, pero ese sería el funcionamiento base y legal en España. Hombre, es verdad que ellos se arriesgan, ¿no? Son los que ponen el dinero, pero si no hubiese un Claro, traductor que tradujera un libro, no habría nada que vender, vaya. claro, al final es un poco la cadena, ¿no? Claro. Que decir que vuestro trabajo es súper importante, vamos, que es crucial. Que si Mm, no, pues sí, vale, puedes tener un libro genial, pero si nadie te lo traduce, por mucho que haya gente que todavía, que yo que sé, que le guste leer en otro idioma, como lo deben las series subtituladas, si yo las quiero ver, porque están los subtítulos, lo quiero ver original, pero la mayoría de gente consume en su propio idioma y si no fuese por los traductores, entonces sería un trabajo súper ujú. importante. Sí, además es que parece una tontería, pero, o sea, digo que es arriesgado y tal, al final del día dices, bueno, no pasa nada, o sea, no, con un libro, aunque me equivoque, no se va a caer un edificio. Pero yo al principio lo pasaba muy mal, porque al final, o sea, tenía hasta casi pesadillas y mucha ansiedad de, tengo que hacerlo perfecto, porque este libro le puede cambiar la vida a alguien, ¿no? De estas veces que has leído un libro y has dicho, joe, me ha cambiado la visión de todo, ¿no? Y luego ya con el tiempo he ido relajando, porque eso era un sin vivir, ¿no? Pero es verdad que me lo tomaba muy en serio y al final, aunque digas, vale, es arte, no, eso, no hay nadie que se vaya a morir por ello y tal, pero, por ejemplo, hubo un ejemplo de un fallo de traducción que un amigo autor me comentaba, él ha publicado en Francia y, bueno, publicó en Francia en su día, pero la obra pues estaba escrita en castellano y la cosa es que o sea, la traducción francesa fue la que se utilizó de base para traducir a otros idiomas, ¿no? Como que los franceses vendían los derechos, entonces, en vez de dar la editorial francesa, que todo un poco cutre, en vez de decir contra, o sea, las editoriales de otros países, en vez de coger a alguien de español a pues checo, inglés, etcétera, pues cogieron a alguien que tradujera del francés, lo cual es eso, el La teléfono vaya está tela. cerrado, ¿no? Claro, total. Esto sucede más, ¿eh? Hay veces que yo lo he reconocido que me han pasado un cómic y veo y que está en francés y veo que tiene nombres italianos y yo escribo a los autores y digo, perdón, ¿la habrá escrito en francés o en italiano? Y me dice, no, en italiano y yo.
pásame la versión revisada de italiano. O sea, esto no, se lo digo al editor, oye, que he cogido este texto simplemente para que lo sepas, ten cuidado con esto, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que le pasó a este colega fue que en su libro había una escena en la que, bueno, tiene que ver con la muerte. Entonces hay un avión Sí. que está yendo hacia el sol. Pero claro, el personaje dice, porque estoy yendo hacia el sol, porque en verdad estaba pasando del plano de la vida al plano de los muertos. Ah, Entonces, ¿qué pasa? Que en francés sol es suelo y al traductor se le fue la pinza, no se revisó bien, hombre, es bastante grave, o sea, para que eso se te vaya y no te des cuenta al revisarlo, tela. Bueno, pues claro, tradujo, nos estamos yendo hacia el suelo. Y es como, no tenía nada que ver porque allí no había ningún accidente de avión, el avión estaba flotando en las nubes y entonces en todos los países en los que se ha traducido este cómic ya, qué está mal. puesto, nos estamos, we're heading to the floor, y así, ¿no? Entonces, ostras, yo me quedé triste cuando me lo contó. Digo, la próxima vez me lo manda a revisar a mí antes. Entonces, bueno, los editores al final, sobre todo en el mundo del cómic, parece que como el dibujo es lo principal, se olvidan un poco del resto. No todos, y todos van aprendiendo también. O sea, yo con mis editores he hablado mucho y se ha sensibilizado, pero de verdad yo les digo que yo me lo tomo muy, muy, muy en serio. O sea, no hago esto para ganarme tres perras y paso. Así que bueno, para mí es un trabajo intenso. Entonces se podría decir, ¿no? Que hay buenas y malas traducciones, o buenos y malos traductores. Como todo, ¿no? O sea, al final hay una parte de, obviamente, esfuerzo que está ahí, luego hay una parte de práctica, de la edad, etcétera, pero sí que se nota mucho al final, o sea, todos los traductores han tenido que pasar por un proceso de aprendizaje, pero bueno, el hecho de estudiar una carrera, como en todo, te sirve para adquirir la sabiduría que se ha ido acumulando a lo largo de los años con otras personas por su experiencia. Para eso es lo que queremos estudiar, ¿no? Obviamente yo ahora ya he desarrollado muchas seguridades gracias a la práctica, pero me evito muchas cosas. Entonces hay mucha gente que sabe idiomas y se pone a traducir porque sabe idioma y hay muchas Ah, cosas que eso se le también. escapan. Y eso, bueno, pues es un poquito una pena. Pues ya es lo que digo, igual no se muere nadie. Bueno, si es una traducción de un manual de cómo operar un corazón A lo mejor sí. ahí a tal, pero bueno. Es que claro, lo que decimos, se habla poco, pero es una realidad. Yo, por ejemplo, cuando iba a clase de alemán, claro, yo siempre tuve el mismo profesor que era genial, pero un año que se puso malo y vino una mujer que ella, no sé lo que había estudiado exactamente, pero no era profesora. Y claro, muchas veces nos ponía vídeos era una profesora de alemán explicando la gramática en alemán a estudiantes alemanes. Y claro, tú te lo ponías y era como, es que no lo entiendo, porque claro, no es lo mismo, igual que esto, no es lo mismo enseñar un idioma, o sea, enseñar ese idioma a un hablante de ese mismo idioma, a un hablante nativo que o sea, a una persona extranjera. O sea, es que cambia completamente y con la traducción de los textos pasa igual. Es lo que tú dices, es normal que tú traduzcas de un idioma al español, porque al final tanto Mm, por tu formación como por el hecho de que es tu lengua madre, o sea, parece una tontería, pero es que, claro. Es que es claro, yo normal me que hay acuerdo cosas cuando que nos no. ponía los vídeos esos que era como, digo, es que no estoy Mm, entendiendo nada porque es que yo no soy alemana, me tienes que poner una persona que se lo explique a alguien que habla español, no alemán. claro, o sea, al final la cosa es como que tenemos que dar por hecho que hay cosas que no entendemos, ¿no? Entonces yo, como que la gente a veces parece que la traducción es algo tan abstracto que es como muy sencillo, pero en verdad es muy elaborado, ¿no? Y es como, Me y parece como que no lo entienden súper. y dicen, va, esto es más sencillo. Y a mí me recuerda cuando estábamos de COVID y mi abuela decía, ¿dónde está el bicho? Si yo no lo veo, no me lo creo, ¿no? Y era como, ¿cómo le explicas tú a una señora de 90 años que hay microscopios, que hay pruebas, que hay etcétera, tal, o la gente que no se cree que hayamos llegado a la luna, ¿no? Y es como, que tú no entiendas cómo funcionan las órbitas, los cohetes espaciales y la gravedad, y etcétera, no significa que no esté ahí, ¿no? O sea, hay una parte como de humildad de decir, joder, respect, ¿no? O sea, y al final eso, insisto en que hay veces hay que tener un nivel muy alto del idioma, o sea, yo tengo mi C2 Plus y aún así me parece poco, ¿no? En los idiomas de trabajo. Entonces, bueno, pues nada, un poco ahí la parte de confiar y obviamente Birken se toma en serio, ¿no? El trabajo.
Así que bueno. Totalmente. Además, parece que como al final, yo, por ejemplo, con el periodismo me pasa igual, ¿no? Es como que, bueno, a ver, afortunadamente aquí no, pero al final, como que hay mucho menosprecio, porque claro, como tu trabajo es la lengua y todo el mundo habla, parece que todo el mundo se siente con la potestad de decir, no, pues yo podría traducirlo, no, o yo podría escribir esa noticia, y es como, a Sí, ver, es que no es solo cuestión de hablarlo, es que hay muchas normas, quiero decir, ahí hay un código, ¿no? Detrás. La lengua claro, parece que es como, bueno, no, como son letras, no es como los números, pero claro. también hay reglas y también hay dificultad y no cualquiera puede coger y traducir. Si fuese tan fácil, pues, Claro, porque pues, al final parece que todos nos podríamos apañar y puede exacto, ser, pero es verdad que para traducir también hay que ser buen escritor, es decir, por una parte, si eres traductor literario, tener esa parte creativa, porque hay cosas que claro, tienes que hacer más artísticamente, digamos, y por otra parte tienes que saber organizar las ideas, porque es que si no luego no se van a entender. En tu cabeza, como están totalmente, perdón, se me ha ido. O sea, en la cabeza pueden estar como muy claras, pero luego lo que importa es que les llegue a los demás. Entonces es que ahí hay un montón de capas que tienes que saber gestionar, que no es simplemente que chapurrees un poco para que la otra persona te entienda, ¿no? totalmente. Además, cuando lo decía al principio, a mí me recuerda lo mismo, porque yo me acuerdo cuando estábamos en la carrera, lo principal que te decía el profesor es como, a ver, si tú no entiendes lo que te está contando, pues no, esa persona, ese entrevistado, tú no puedes escribir una noticia, vale, sí, la puedes escribir, pero es que no se va a entender porque si tú mismo no entiendes lo que estás escribiendo, ¿qué narices va a escribir para que el otro lo entienda? Porque al final es lo que dices, no se trata de transmitir un mensaje y de forma efectiva, no, venga, dejo ahí un mensaje y ya tú en tu cabeza te imaginas, no, la idea es que quien lo lea lo pueda entender, ya tenga 16 años, 20 o 60 o 80. Ujú, ujú, Pero sí, el lenguaje es súper amplio y es maravilloso. Y hay que ujú, defender claro. el lenguaje. La gente dice, va, la gente de letras, no, no. La lengua es súper importante. De hecho, es la base de todo. Sin la lengua Sí. tampoco habría ciencia, vaya. Esto hay que decirlo. Yo siempre digo que el 90% de problemas del mundo vienen porque son de problemas de comunicación. Si comunicáramos mejor y organizáramos mejor las ideas y cómo las expresamos, vamos, la mayor parte de problemas se solucionaban. Pero bueno, ahí estamos, poco a poco. Pues sí. Hablando precisamente, ¿no? De este tema, de las traducciones y tal, ¿no? Bueno, hemos dicho que hay seis buenas, malas traducciones. Hay una cosa que lo tenía que apuntar porque me acuerdo y digo, voy a decírselo porque es como, no sé, un tema un poco polémico, ¿no? Por ejemplo, las traducciones de los títulos de los libros, las películas, las series que en su idioma, Ujú. yo qué sé, pues tiene un título y luego cuando se traduce no tiene nada que ver. Y dices, guay, ¿por qué no lo han traducido? Oh, imagino que ahí también jugamos, ¿no? Con el hecho de adecuar ese lenguaje también al idioma del país donde se ve la película, ¿no? Pero a veces hay algunas que han sido como una locura que nada que ver con la original. Ya, es una pregunta muy clásica y siempre es la misma respuesta. Es que lo eligen los editores y los productores a nivel Sí, publicitario. Sí, o sea, yo puedo proponer cosas, pero si ellos se lo quieren cambiar, se lo vale. cambian. O sea, yo ha habido veces que he dicho como, este título me parece que es una traducción horrible o muy literal o tal, etcétera, y es como, no, pero no sé quién ha dicho esto, no, o es que esto tal, o esto no sé qué. Entonces, bueno, yo ya más o menos me tienen un poco más de confianza y, por ejemplo, el de Malas Hierbas, se lo propuse yo, porque el título original era el nombre de la protagonista, que se llama Ávila, porque la madre provenía de una Ávila, pero se había mudado a Francia cuando ya era niña, etcétera. Pero claro, el editor era como, "No, vamos a ponerle, o sea, la gente va a pensar que esto es un cómic Sobre sobre Ávila. turismo castellano, ¿no? Y dijo, lo cambiamos tal, y la autora propuso otra cosa tal. Y yo dije, vamos a ver, claramente Malas Hierbas por la temática, etcétera, y funcionó súper bien, pero en general, no, a veces yo hago otra propuesta, pues porque eso, el original no funciona y ya está. O por ejemplo, otro título del que también estoy muy orgullosa es el de Dulce de Leche, de Miguel Vila, que salió con la cúpula, que era, en italiano era fior di latte, que es pues, o sea, un sabor de helado,
pero Ah, aquí no se iba a entender, iba a aparecer una mozzarella, etcétera. Y yo pues lo propuse, al autor le gustó porque además él habla un poco de castellano porque sus padres son argentinos y funcionó muy bien y bueno, pues contenta con ello, pues algunas veces que ya hemos llegado a un compromiso con el editor y ya está. Y luego yo qué sé, te digo que en general con las películas hacen bastante lo que les da la gana, ¿no? O sea, uno de los casos así más famosos, esta película de Jim Carrey con Kate Winslet, de Michel Gondry, que es The Eternal Sunshine of the Spotless Mind y que en español es Olvídate de mí. Y es como, te has quitado toda la poesía, pero claro, cuando te vas a la película, la escena en el que habla de The Eternal Sunshine of the Spotless Mind es como el brillo eterno de la mente inmaculada. Y es como, claro, o sea, esto va a parecer una película no sobre la cabe. Virgen, ¿no? Entonces no podemos dejar esto. Bueno, pues igual yo le habría redado una traducción y haber dejado el título un poquito diferente, pero dijeron, bueno, olvídate de mí, como si fuera, perdón, pero una comedia romántica barata de después de comer, ¿no? Entonces, pues sí, en general no son los traductores, son los que gestionan los dineros, los que deciden. Los que eligen. Bueno, no sé si ahora mismo estás trabajando en alguna cosita que nos puedas compartir Mm. o Pues sí, yo, o sea, hacerlo. en general, como que a mí me daba mucho miedo y me sigue dando un poco a veces como hablar de lo que estoy haciendo, tal, como si fuera top secret, y a veces como, pero si nadie me ha dicho que no lo puedo hacer, o sea, yo tampoco tengo tanta repercusión, no he firmado, o sea, no sé, no he firmado un contrato de confidencialidad como pasa con Sí, otras, ¿no? Con superventas, etcétera. Entonces, bueno, pues ahora estoy con una obra, bueno, acabo de terminar de traducir la segunda de las chicas Irene Marchesini y Di Cataldo, Carlotta Di Cataldo, que son las autoras de Revis, y han sacado otro que se llama Lindon, que también es brutal. A mí es que me encantan los cómics que en general que hago, de verdad, pero es que hay algunos que me tocan especialmente la fibra sí. sensible, que me estoy dando cuenta que son precisamente los que están escritos por mujeres de mi edad. O sea que tiene sentido. Y es lo acabo de terminar, brutal. Eh, pues antes está ahora en fase de revisión y tal. Y estoy ahora traduciendo uno que es, bueno, la traducción literal sería Donde hay más luz, que es Ay, qué un bonito. cómic. A mí me está encantando. A mí me parece bastante rollo Paco Roca. No es exactamente lo mismo, pero tiene como una sensibilidad y manera de contar las cosas y el dibujo me recuerda bastante. Es una obra italiana de un autor que ya fue publicado en España por Liana. Este saldrá con Elephant Books. Y es un personaje muy arisco, un coleccionista de libros antiguos, eh, y que, bueno, y te va contando un poco, pues, cómo se comporta, cómo a nivel, o sea, como a nivel de negociante, de persona, como miembro de su familia, etcétera, y luego te va destapando cosas de por qué es así, qué ha pasado, etcétera. Y la verdad que tiene mucha ternura, porque además está el elemento del sobrino, y por otra parte, además como el mundo de los libros, que es muy curioso porque el personaje no lee los libros. Dice, yo no leo libros, yo los Ah, miro, los huelo, los toco, los imagino, ¿no? Y todo este fetiche que se ha creado estos últimos años sobre oler los libros nuevos, que en verdad es porque el pegamento está fresco, ¿no? Pues esto multiplicado por por mí. 1000, ¿no? Porque está describiendo esas sensaciones todo el rato y lo que le evocan los libros y es muy bonito y tiene además unas reflexiones preciosas sobre cómo el coleccionismo intenta congelar el tiempo, el olvido, etcétera. Tiene ahí unas reflexiones filosóficas muy tiernas, o sea, que luego son muy sencillas, ¿no? O sea, elaboradas, pero en su sencillez. Y la verdad que me ha gustado mucho. Y sí, ahora mismo estos son los dos con los que estoy trabajando. Ujú. Y luego a ti te envían una copia del libro para quedarte. Sí, eso está dentro del contrato trato, ¿no? Ah, Normalmente guay, guay. mínimo te mandan dos. Yo negocio a veces un poquito más porque es como, le quiero hacer comprar a mi madre mis libros, o sea, me da pena, ella me ha parido. O sea, entonces es Literal. como, yo me quedo con uno y ya le doy uno a la persona que me ha ayudado traduciendo, porque, por ejemplo, pues el libro de los barcos, o sea, un libro que traduje que hablaba de barcos del siglo XVIII, XIX, perdón, que son Las chicas del Pilar o El puerto prohibido, pues
yo busqué, contacté al capitán de barco de una reproducción que hay aquí en España que se llama El Atila, Y y estuvo en me el hice... podcast. Ah, sí, ah, vale, de eso igual nos hemos cruzado. Bueno, pues con Rodrigo, ¿no? Sí. Estuve ahí y pues al final que nos hicimos amigos, ¿no? Joder, pues a Rodrigo le tenía que regalar un libro. O sea, claramente, porque se comió varias horas de curro conmigo cuando no había financiación, porque yo lo hago por hacerlo bien, ¿no? Pero nadie me está pagando por ese extra. Entonces, pues, esto se me ha despistado, esto a qué venía. Ya me he puesto a pensar en el barco. A lo de que a veces pides que te den más copias de los libros. Ah, las copias, eso. Entonces, pues bueno, en teoría eso por contrato y por tal, es lo que se hace. Pero bueno, cuando son más de dos, mejor. Pero bueno, también entiendo que las tiradas son como son pequeñitas, etcétera. Pero sí, mínimo, mínimo, mínimo uno te da. Pero bueno, normalmente son dos. Ujú. No sé, Inés, si para, bueno, la entrevista va a salir, creo que va a ser la primera semana de junio, ahora que lo pienso, sí. No sé si para los meses de verano o, bueno, vas a descansar o tienes alguna actividad, alguna conferencia o ya para después o algún taller Sí, donde la gente pueda ir a ujú. escucharte o verte. Sí, ahora mismo sí, no, o sea, no hay nada. En general, estas cosillas pasan más a lo largo del curso. Sí, pues en ferias del cómic, etcétera. Suelo participar en el West Comic, y en el Salón del Cómic de Zaragoza. Luego, por ejemplo, hace poco estuve en la Feria del Cómic de Madrid, que me Ah, entrevistó qué Oscar guay. Díaz, traductor de cómic y también famoso ganador de Pasapalabra, Concúrsate Saber y Ganar. Hombre majísimo, y estoy también con mi compañera María Serna, con la que trabajo para Bárbara Fiore, que es una crack y tiene mucha más experiencia que yo. Y la verdad que fue una experiencia, un día muy bonito y toda la preparación previa, pero bueno, por ahora no soy la señora tan famosa como para que me inviten todos los meses, pero si trabajáis en un instituto y me queréis llevar para que yo dé un taller, estoy aquí disponible y encantada. Y además hay unas ayudas que da el Ministerio de Cultura que saldrán como a principios de curso, por la que tú puedes invitar a autores o autoras, incluidas traductoras. Entonces, si eres profe de idiomas o de lengua y quieres trabajar, pues eso, una actividad diferente, que además sea creativa, que sea divertida, porque con el Qué taller guay. todos los chavales se acaban implicándose, es una cosa increíble. A mí me encanta verlo, incluso el que ves que es más malote, más arrogante, más tal, le coges la hoja al final y ves que ha rellenado un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la mejor manera de verme. Y bueno, obviamente, ahí en mi Qué guay. perfil de Instagram subo cosillas, últimamente subo menos, pero sí que solía subir reseñas sobre las traducciones que hacía y siempre comparto ilustradores que me gustan, obras que me gustan, etcétera. Y diría que nada, que poco más. Pues Inés, no sé si crees que hay alguna cosita sobre traducción, sobre la traducción de cómics, algo que se haya quedado en el aire antes de despedirnos. Mm, Pues no sé, una cosa que hablábamos, bueno, la hablamos, la mencioné el día de la charla en Madrid, ahí en la Feria de Matadero, es que como que muchas veces parece que eso, que la parte de traducción es como más superficial, etcétera, pero una metáfora que usé que me gusta mucho, y es que en verdad para mí los cómics son como mis hijos adoptivos, ¿no? Como que la gente dice, no te eches tantas flores si no es tu libro, y es como, vale, no lo he parido yo, pero yo lo he cuidado como si fuera mío, ¿no? Entonces, obviamente no quiero que solo se me valore por el amor que tengo a la profesión y a los libros, también por todo el trabajo y dedicación que le meto, ¿no? Pero bueno, que de verdad que no exagero, que yo también lo vivo mucho y me emociono y a veces estoy traduciendo y lloro aunque ya sepa qué pasa y me río aunque ya sepa qué pasa, etcétera. Y bueno, soy bastante concienzuda con eso, así que sí, mis hijos adoptivos son chulísimos y os lo recomiendo a todos. Bueno, eso no lo hemos dicho, no te lo he preguntado porque, bueno, ahí yo la verdad es que he pecado yo pues me imagino que así, no lo has parido, pero bueno, pasarás tus buenas horas para traducir un Sí, cómic, sí, no sí. es, no es un trabajo de una hora, ni mucho menos. No, además, pero ya te digo que es que además yo le pongo todo el alma, ¿no? No me sale hacerlo
No me sale hacerlo con muchísima más distancia. Pues Inés Mesonero, traductora y revisora de textos, principalmente de cómics. Muchísimas gracias por venir a la X Marca el Lugar. Ha sido súper interesante. Era un oficio que todavía no habíamos tocado y a mí me parece súper importante porque, como decimos, yo leo mucho autor extranjero y si no fuese por los traductores, pues no leería nada, porque por mucho que sepa inglés, se pierde mucho. No va a estar buscando la palabra todo el rato en el diccionario. Así que agradecida por vuestra labor y espero, como dice, bueno, como has comentado, que esa lucha, ¿no? Por mejorar los derechos y también darle más valor a a la profesión, siga adelante porque es complicado, pero bueno, poco a poco está cambiando, así que hay que verlo con un poquito de esperanza. Y nada, y súper encantada de tenerte aquí, ha sido súper interesante, súper útil y bueno, recordar a la gente que puede seguirte en redes para, como tú has dicho, pues aprender un poquito más o bueno, o buscar tus obras y ver directamente qué tal tu trabajo, que vamos, increíble. Y nada, súper agradecida, la verdad. Me ha gustado un montón la Muchísimas entrevista. gracias a ti por la curiosidad y por todo, que siempre está muy bien charlar y compartir cosillas. Y nada, pues simplemente ya para despedida, como suelo decir, nos vemos en las redes, pero bueno, a ver si algún día nos desvirtualizamos, que sería un placer poder hablar de la lengua, que es lo que decimos, se habla poco de ella, pero vamos, que la lengua es maravillosa y el español muchísimo, la verdad es que sí. Así que Total. nada, nos vemos. Hasta pronto. Antes de acabar, Grumetes, os recuerdo que podéis escuchar el podcast en formato audio, que bueno, eso es lo que viene a significar la palabra escuchar, pero vosotros me entendéis. Podéis escucharlo en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, en Pocket Cast y en iVoox. Y ahora además podéis verlo en vídeo en YouTube, donde espero que le deis mucho amor. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente entrevista, que ya sabéis, la travesía continúa.